Saludos. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante, lo cual es la evaluación del desempeño docente. Un tema muy amplio con diferentes maneras de verificar el avance y el proceso de enseñanza-aprendizaje que realiza un docente en cuanto a su desempeño y a la evaluación que se le realiza. Muy bien, como primer punto tenemos lo que es una introducción, lo cual pues nos indica qué es lo que debemos de ver durante este capítulo de este documento, donde nos indica sobre la evaluación del desempeño docente, lo cual es un reto para todos los sistemas educativos latinoamericanos y también muchos países han realizado diversos esfuerzos por el establecimiento de sistemas nacionales de evaluación, ya que cada día tiene un alto y un bajo en cuanto a su desarrollo de capacidades y evaluación hacia los docentes, en el cual está centrado este punto. Asimismo, acá nos indica que en función de los sistemas de evaluación que favorecen el discurso de la gestión de calidad, pues se aplican diversas estrategias de evaluación que van desde pruebas objetivas hasta consultas a los padres y a la sociedad misma, ¿verdad? También nos indica que las propuestas evaluativas son planteadas por los ministerios en algunos países, que se define como evaluación del desempeño docente, como un proceso el cual es sistemático para obtener la información requerida para que se le pueda dar validez, para que sea objetiva y de la misma manera para que sea confiable hacia las personas que quieran tener estos resultados en la cual se realizan los diversos tipos de evaluación. Asimismo, nos da a conocer que el mejoramiento de la calidad de educación, pues, busca un propósito en este punto que sería el mejoramiento para poder identificar el desempeño del profesional como el maestro, ¿verdad? En este punto también, em, en muchos centros educativos se considera la evaluación del desempeño, pues, una, un punto muy importante, ya que se realiza de manera periódica o voluntaria para que se generen muchas maneras de evaluar, muchas maneras de ver qué se está realizando y cómo se está realizando. Así también podremos ver que la evaluación del desempeño pues debe de ser aceptada y conducida a los resultados esperados, que se puedan contar con la aceptación de los docentes, de los padres de familia, de toda la comunidad educativa, así como también lo que son los rangos más altos, los ministerios que están a favor de la educación. Acá nos indica también que si no se planifica, considerando todos los elementos necesarios y realizando las autoevaluaciones y evaluaciones externas, pues las evaluaciones de desempeño docente pueden verse muy perjudicado en el desarrollo de los estudiantes, en todo el sentido, ¿verdad? En general, así como también para su aprendizaje. También en este punto nos da a conocer que, que a través de la evaluación es muy cierto que los educadores tienden a que peligran en cuanto a su estabilidad laboral y profesional, en la manera que se comportan y actúan en tal forma, lo cual garantiza quedar bien ante una evaluación y por eso eh, uno a veces toma en cuenta estas situaciones y se enfoca eh, en uno mismo, ¿verdad? Entonces, esto, la evaluación busca desarrollar una calidad educativa más amplia, más interactual con los docentes y con los evaluadores que están a su cargo. También en este punto nos da a conocer que esto es una manera de conocer los altos y los bajos que tienen los docentes en cuanto a su desarrollo. Y también
nos da a conocer sobre programas o planes de estudios y textos escolares para construirse, para orientarse, para desarrollarse, formarse como docentes que dan una enseñanza y aprendizaje basado en lo nuevo y en lo cotidiano, para que los estudiantes puedan tener una educación eficaz y eficiente en todo sentido. Entonces, esto es lo que nos dará a conocer el tema de evaluación del desempeño docentes. Como siguiente punto, tenemos lo que es profesión docente. Pues el concepto de profesión docente es muy amplia. Un docente es ese líder, ese guía que indica lo que se debe de realizar y lo que se debe de hacer dentro de un aula. Un guía a quienes los estudiantes deben de seguir para tener un buen desenvolvimiento. Entonces, ¿pero qué nos indica la profesión docente? Pues la profesión docente se basa básicamente en un profesional preparado en cuanto al ámbito educativo. Eh, También nos indica que es de tener un ideal de un profesor, saber y entender qué es realmente un profesor, el cual la profesión amerita y pide que se formen de manera continua, de manera eficiente, ¿verdad? Para poder aportar y enseñar a las futuras generaciones para que sí se formen nuevos profesionales capacitados, ¿verdad? En este punto, un profesional en educación o un profesión de docente, pues es muy amplia, ya que requiere mucha responsabilidad y la manera comprometedora de enseñar y también desarrollarse con los estudiantes. También se integra lo que es la ética como lo que es la pedagogía, ¿verdad? Un profesional en educación tiene estos dos puntos muy claros. Ética, la manera que trabaja y convive con los estudiantes, y la pedagogía, las estrategias, los métodos que utiliza para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. También existen diferentes funciones y las responsabilidades que debe de asumir un docente y que serán objetivos para una evaluación realizada hacia su persona para medir el nivel de, de aprendizaje, el nivel de formación que tiene un docente dentro del ámbito en la cual se elabora. En este punto, es necesario también conocer que la profesión docente es un campo muy amplio donde pueda desenvolverse de manera eficiente y eficaz. En este punto, lo cual el conocimiento debe de ser muy, muy amplio, cada día actualizarse en las nuevas generaciones que existen, en los nuevos recursos que día con día se innovan para poder ser útiles dentro del desarrollo educativo. También acá entraría lo que es la ciencia, arte, la ética y la política, donde un docente debe de conocer estos aspectos y poder trabajar con los estudiantes. También en el trabajo, comprometerse en ser un profesión dado a la talla, profesional dada a la talla para poder desarrollar una clase no tradicionalista, sino que una clase de manera eficiente y eficaz, una clase activa, constructivista, donde se pueda desarrollar, donde se pueda aprender. También tiene un punto muy importante que el profesional en docencia no solo se enfoca con los estudiantes, no solo se enfoca en velar y cuidar por su aula, sino que también debe de cuidar y velar sobre el centro educativo, también en la organización institucional y en los criterios de gestión que se realicen, ser partícipe de este punto para poder realizar las diversas actividades que se tienen previstas. También tiene mucho que ver la enseñanza, el aprendizaje y la práctica, cómo el profesional en este punto, cómo enseña, cómo aprende y cómo practica con los estudiantes todos los conocimientos adquiridos. Asimismo, como la motivación
y las competencias profesionales, pues es un punto muy importante para que el docente pueda verificar este aspecto y ver si realmente es un profesión o un profesional docente. Esto lo que no quiere decir este punto que es un tema de alto nivel, un tema que va más allá en decir solo soy maestro, sino que entender realmente qué es la profesión docente, lo cual no es una cosa muy fácil de hacer, tampoco difícil, solo requiere de formación constante para ser un buen docente. En este punto también entrará lo que son las funciones del proceso de evaluación del desempeño docente. En este punto tiene mucho que ver la evaluación, porque estamos hablando de evaluación del desempeño docente, donde em, se debe de ver que la evaluación es un acto donde se desarrolla los elementos que pueden utilizar para poder verificar y cuantificar el aprendizaje que obtiene un docente y al momento de desarrollarla con sus estudiantes. Asimismo, aquí aparecen cuatro funciones muy importantes dentro de la evaluación del desempeño docente, lo cual son necesarios verificarlos, así como también es necesario plantearlos y precisionarlos para que se pueda cumplir con las evaluaciones que se pretenden realizar en el ámbito del docente, ¿verdad? Uno de los funciones que debe de cumplir un buen profesional es el siguiente: el diagnóstico, el instructivo, el educativo y el desarrollativo. Son cuatro puntos muy importantes donde un buen evaluador sí, un buen evaluador profesional debe de cumplir con estas funciones. El primero sería el diagnóstico. ¿Qué nos quiere decir el diagnóstico? Pues este se caracteriza por el desempeño del docente en un periodo determinado que se le da a conocer, ¿verdad? Que quiera realizar este punto. Debe construirse a través de sus principales aciertos y desaciertos que se obtienen durante este examen o evaluación diagnóstico que se realice, que es a través también de la observación y es realizada por el director, por el jefe de área, ya sea un coordinador técnico administrativo o, o realmente que venga de las instancias más altas, como lo que es el Ministerio de Educación. También está lo que es el segundo, función instructiva. ¿Qué nos quiere decir la función instructiva? Pues este punto es un proceso de la evaluación que debe producir una manera de sintetizar los indicadores de desempeño del docente. En este sentido, también los actores involucrados o los que están dentro de este punto son los que deben de instruir al docente para que puedan incorporarlo y puedan tener un buen resultado de la evaluación que se le debe de realizar. O ser instructores, ser alguien que lo pueda instruir al docente para que sea de la mejor manera y pueda cumplir con todo lo que se requiera realizar. El tercero que sería la función educativa. En este punto existe una gran relación en los resultados de la evaluación del profesorado y las motivaciones y actitudes de los docentes hacia el trabajo. Pues en este punto también se conoce que con cómo el docente, perdón, desarrolla su clase, cómo percibe lo que está a su alrededor, pues es lo mismo que se le da a conocer a los estudiantes a través de estrategias métodos que requieren de mayor desempeño, que requieren de mayor manera de enseñanza. Y también está lo que es la función desarrolladora. Esta función se cumple principalmente cuando el resultado
del proceso evaluativo se tiende, ¿verdad? A través de un proceso en la cual se evalúa de la manera madura y justa, ¿verdad? Donde se pueda ver que el desarrollo cada día más se va dando. El poder autoevaluarse es uno también de la función desarrolladora para entender claramente lo que sucede y que en una próxima pues no tema cometer un error con el simple hecho de formarse realmente. Estos son lo que nos dan a conocer estos 4 puntos sobre las funciones del proceso de evaluación del profesional docente. El siguiente punto sería modelos de evaluación del desempeño docente. Si nos damos cuenta, acá existen 4 modelos. El principal que sería el modelo centrado en el perfil del maestro, el segundo modelo centrado en los resultados obtenidos, el tercer modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula y el último, el no tan importante, se podría decir, lo cual los 4 forman una estructura muy importante dentro de esta evaluación que se realiza, lo cual sería modelo de práctica reflexiva. Vamos a ver qué nos da a conocer el primer modelo. Este consiste en evaluar el desempeño del docente de acuerdo al grado de concordancia que se tiene con las características y por medio de los rasgos también que construye, que da a conocer que es un docente ideal, ¿verdad? Es la manera en que uno percibe y da a conocer cómo es el docente de la mejor manera, según el perfil que próximamente o que determinadamente lo puedan conocer en este sentido. Así también sobre cómo es un buen profesor, pues se puede evaluar esto a partir de las observaciones, ya sean directas o indirectas, que se realizan dentro del desarrollo del trabajo que tiene un personal docente. También en este punto se permite destacar rasgos importantes de los docentes que están relacionados con los logros de los alumnos, pues depende cómo haya sido la interacción del docente con los alumnos, pues esto es el resultado que puede dar. Si el perfil del maestro es amplio, que cumpla con los requisitos del perfil que se requiere, pues debe de ser un docente bien desarrollado, un docente bien preparado. Esto es lo que nos da a conocer el primer modelo, la primera manera de poder calificar, evaluar a un docente de la manera eficiente y eficaz. Em, este punto es muy amplio porque tampoco se puede juzgar desde una primera instancia de cómo se puede observar o cómo se puede visualizar al docente en cuanto a su trabajo educativo. El siguiente es el modelo centrado en los resultados obtenidos. Si no se obtiene un resultado sobre un análisis que se está realizando, obviamente no se puede saber cuál sería su última alternativa, su último rendimiento, no se puede centrar este punto. Este siguiente modelo se refiere a eso, está centrado a los resultados obtenidos. Esto es a través de la comprobación de los aprendizajes o los resultados alcanzados por los estudiantes. Este modelo pues surge a través de un pensamiento muy crítico sobre la escuela y qué es lo que se hace dentro de ella, ¿verdad? O qué es lo que se realiza dentro de la escuela. Eh, También esto permite a que se pueda evaluar a los educadores de una manera que involucre y acontece a los estudiantes que puedan ser partícipes en lo que el profesor hace, poder entender qué es lo que el profesor hace, porque quiera o no uno, el docente es el modelo a seguir de los estudiantes. Como lo decía hace un momento, si el docente es una persona preparada y activa dentro de su clase educativa, pues obviamente los estudiantes lo van a considerar como un ejemplo, un guía a seguir y poder lograr los objetivos que se realicen. También en este punto nos indica que si la evaluación docente no se realiza de la manera, pues se corre el riesgo
que el docente pueda descuidar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la evaluación que se realizan dentro del centro educativo. También es importante cuestionarnos y verificar este punto donde se considera al profesor como responsable absoluto del éxito que obtienen los estudiantes. Pues sabemos que en muchos puntos ah, depende del reflejo que dan a conocer los estudiantes, es el propio reflejo que dan de los maestros, el qué pensar de un maestro. Con ver a los estudiantes, analizar a los estudiantes, se obtienen los mismos resultados, o los resultados, ya sean mismos o no, del que se realiza al docente. De esta manera también se debe de entender y tener un resultado para así poder ayudar a la formación del docente. Si es alto, pues felicitar y tratar la manera de que siga en constante preparación. Y si es negativa o escasa, pues tratar la manera de ser un apoyo hacia el docente y poder desarrollar una clase de la mejor manera. La C sería el tercero de estos modelos, el modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula. Pues este nos da a conocer que son aquellos comportamientos que el profesor eh, tiene o que se consideran relacionados con los logros de los estudiantes, cómo es la interacción del docente con sus estudiantes dentro del aula, cómo es que trabajan ellos, cómo es que ellos desarrollan, ¿verdad? Cómo interactúan, cómo se llevan con los estudiantes, para ver también cómo es que los estudiantes aprenden de la mejor manera o de la manera más eficaz con los estudiantes y docentes. En este punto, pues nos da a conocer también qué es la capacidad del profesor para crear un ambiente favorable, ¿verdad? En cuanto al aprendizaje o en cuanto a la enseñanza que se tiene en el aula. Este modelo también, pues, nos da a conocer que ha surgido desde ya décadas, no es algo nuevo, no es algo reciente, algo que es creado actualmente, sino que es un modelo que lleva años, ¿verdad? Que inicia desde la década de los 60 años, de los años 60, pues con el objetivo o con el modelo de evaluación, lo cual sería la observación, las tablas de interacción o las diferentes escalas a medida del comportamiento del docente. Si un docente interactúa y se comporta bien dentro del aula y respeta a los demás, pues es la enseñanza-aprendizaje que se le está desarrollando a los estudiantes. Está el último que sería el modelo de práctica reflexiva. Este se trata de una evaluación que se realiza para el mejoramiento del personal académico, ¿verdad? Y no es un punto donde se vea el control para poder, o sea, tener el control para poder despedir o resolver problemas con los estudiantes y los docentes, ¿verdad? Este punto, los docentes dan a conocer esta evaluación para poder ver cuánto ha avanzado un docente, cuánto es lo que debe de avanzar. No es precisamente un motivo de despido hacia los demás. De esta manera también de cómo se resuelven los problemas, cómo el docente puede resolver problemas para así generar una manera de reflexión hacia las personas que están a su alrededor, cómo se comporte ante diferentes situaciones que son vulnerables en cuanto al daño que se realiza, cómo ellos hacen una resolución o cómo resuelven el problema para poder tener una reflexión que les sirva como base principal de todo el proceso de enseñanza que tiene un docente. Esto es los puntos muy importantes para que todo lo que se realiza dentro de una organización, pues sea un proceso de aprendizaje, un proceso de enseñanza y un proceso de evaluación que realiza el docente y que le realizan de la misma manera al docente para poder
aportar y desarrollarse de la mejor manera dentro del centro educativo en la cual se trabaja. El siguiente punto es principios de la evaluación del desempeño docente. El primero sería la evaluación basada en las capacidades em, frente a aquella base en aquella basada en el rendimiento. El segundo, criterios de desarrollo frente a criterios de evaluación uniforme. El tercero, que sería las evaluaciones subjetivas frente a evaluaciones objetivas. Y el último, evaluaciones formativas frente a evaluaciones sumativas. El primero, ¿qué nos quiere decir la evaluación basada en las capacidades frente a aquella basada en el rendimiento? Pues consiste en centrar la evaluación en lo que es la valoración de las capacidades que tienen más probabilidad de contribuir en el logro del rendimiento eficaz y en vez de medir el rendimiento de uno mismo, sino que cómo poder aportar y apoyar en este sentido a los demás que están aprendiendo. Pues una ventaja de este principio es centrar toda la atención de la evaluación basada en las capacidades y no precisamente en el rendimiento en que la primera manera pues garantiza a los docentes. En este punto nos da a conocer también que si los docentes y los profesores son evaluados mediante el uso de medidas de rendimiento de sus resultados, por ejemplo, como los tests estandarizados de los estudiantes, pues es una manera amplia, pues donde el docente pueda tener una baja y entender que a veces los estudiantes no califican de la mejor manera o ya sea que tenga un nivel muy bajo en cuanto a su desenvolvimiento, pues esto también tiene mucho que ver porque puede desanimar o hacer a que el docente no aporte de manera eficaz con los estudiantes. También está el segundo, que sería criterios de desarrollo frente a criterios de evaluación uniforme. Esto es un punto muy importante donde se implica pues uno de los criterios de evaluación de manera múltiple que refleja el desarrollo del estudio que es realizado por los años de experiencia de un educador o un grupo de docentes, pues en vez de formular un único grupo de criterios y luego aplicarlos uniformemente hacia ellos. Pues en este punto da el ejemplo de cómo uno pueda evaluar de manera formal o igual a los docentes, no basándose en los años de antigüedad que se tenga, tampoco en los lazos de amistades que se pueda tener con el docente. Entonces, este punto tiene que ser de manera muy, muy democrática, se podría decir, para que la evaluación sea de la mejor manera, para que puedan ver que tanto el educador como el que lleva años como el nuevo reciban una misma manera de ser evaluados, para que puedan aportar, puedan formar parte y desenvolverse de una manera eficiente. El momento, si se evalúa de manera no uniforme, pues obviamente se va a tener diferentes maneras de percibir lo que es el resultado de las evaluaciones. Uno puede percibir que si fue de la mejor manera o no, porque los criterios son muy claros. No se debe de considerar a alguien que lleva por años de antigüedad, tampoco se debe considerar a alguien que sea un nuevo trabajador dentro de este ámbito. Está lo que es el tercero, evaluaciones subjetivas frente a evaluaciones objetivas. Bien, sabemos que las evaluaciones subjetivas son aquellas, pues, que necesita de un test, de un porcentaje, y las objetivas es aquella que es realizada de una manera más amplia, basándose en lo que es en lo cualitativo, no en lo cuantitativo. También nos da a conocer que las evaluaciones
no es simplemente o no se trata simplemente en la aplicación de diversas técnicas, eh, sino que se refiere a la enseñanza que implica lo que está aprendiendo, ¿verdad? El uso de razón. En este punto nos indica también que si el rendimiento de una persona dedicada a la docencia no puede ser observado y evaluado, pues obviamente no se puede tener soluciones tan alternativas para poder apoyar. Eso es lo que nos da a conocer otro de los principios subjetivos frente a las evaluaciones objetivas. Está lo que es el último, evaluaciones formativas frente a evaluaciones sumativas. Las evaluaciones formativas son aquellas que después de realizarlas, pues ayudan a que el docente se forme de manera voluntaria y activa dentro del centro educativo, teniendo así un resultado que lo pueda apoyar y que lo pueda entender para lograr todo aquello que quiera lograr de manera o que se forma o que se prepare de la mejor manera. En cuanto a la que es las evaluaciones sumativas, pues se refiere básicamente a esos tipos de evaluación de preguntas abiertas y cerradas con una ponderación. Y esto, pues, obviamente no se sabe si se realiza de la mejor manera o no, justa o no injusta. De esta manera, pues, muchos se sienten incapacitados por tener un punteo, porque en cierto punto el punteo no define exactamente la preparación de uno, sino que es como un apoyo basado en eso. Pero en este punto, pues, si se da a conocer este aspecto, pues puede ser que no sea tomado de la mejor manera. En este punto también la evaluación formativa, pues, debe de ser parte del sistema educativo basado en el desarrollo, mientras que la evaluación sumativa puede ser uno de los sistemas basados en la competencia, pues mide los resultados y no los procesos. Y lo otro sí se enfoca un poco en lo que son los procesos. En cambio, esto de las sumativas, pues solo ve los resultados y no el proceso que está detrás de todo ello. Esto es lo que nos da a conocer el aspecto o este punto de sobre los principios. El siguiente sería otros propuestas de la evaluación del desempeño docente. Uno de ellos sería el control administrativo, uno de los propósitos de evaluación del desempeño docente donde viene del rango alto, ¿verdad? Desde lo que podría ser el director de un centro educativo, así como también un coordinador técnico administrativo o de las instancias más altas. El control administrativo es aquella que sigue un orden, que está verificando si el estudiante está haciendo un buen trabajo. Esto es enviada a hacer a través del control administrativo, desde lo administrativo dentro de un centro educativo. También en este punto resaltan que el control administrativo son, son la permanencia o el despido de docentes, pues se plantean de dos formas muy diferentes de enfocarse en la enseñanza, el modelo de la evaluación del profesor, ¿verdad? Pues una de las primeras de estas dos formas es preguntar si realmente existe razones para negar la permanencia de un profesor en la comunidad educativa. Pues esto nos deja mucho que pensar porque normalmente cuando un docente entra en el ámbito del trabajo negativo es muy difícil que reciba un despido, que reciba un despido de manera injusta de los superiores, ¿verdad? Esto es lo que nos da a conocer este punto sobre control administrativo, que viene un control que se vaya viendo todo el trabajo, que se vaya viendo todo el proceso, todo lo que esté realizando el docente con sus estudiantes. El segundo sería el pago por mérito. ¿Qué nos quiere decir esto del pago por mérito? Pues es un punto muy importante donde se tiene una perspectiva
estimada que los docentes necesitan el reconocimiento y la motivación proporcionadas para poder tener un aumento salarial. En este punto, pues se realizan las evaluaciones de desempeño docente, porque puede hacer que solo se quiera tener un resultado final si ese docente es apto para su capacidad y el trabajo que realiza en el centro educativo, o ya sea de que un docente es evaluado porque pueda que se le dé un ascenso, un punto más alto en el escalón que está realizando, ya sea gracias por el mérito que realiza, ya sea para poder apoyarlo y que pueda prepararse de la mejor manera y formarse de la mejor manera, o para poder tener un pago al mérito que realizan, ¿verdad? Y valorar sobre el trabajo de lo que es el docente. De esta manera, nos da a conocer que un docente debe de tener una opinión, o los evaluadores deben de tener una opinión del docente. Este punto, los supervisores, los directivos y las autoridades son muy importantes, así como los alumnos tengan mucho que ver en este punto. Pues estos puntos, estos procedimientos también para la evaluación del desempeño docente, también está lo que es basados a la opinión de los docentes. ¿Qué nos quiere decir este primer opinión? Pues es uno de aquellos que busca el autoinformarse, ¿verdad? Un instrumento pues que le permite al profesor aportar las diferentes informaciones sobre su actividad docente. Pues puede estar uno conociendo, uno puede estar pensando en cómo mejorar, cómo ver las cosas que realiza uno día con día, poder tener una conclusión de esa misma y poder mejorarlos para los siguientes días de trabajo. Estas opiniones es lo que uno se da, el autoinforme que se tiene uno mismo, si uno mismo se considera eficiente, eficaz en cuanto al desarrollo de sus actividades, o una persona que no tenga esta chispa de poder trabajar de la manera más eficiente y práctica con los estudiantes. También este punto entraría lo que es la planificación, el desarrollo y los resultados de la práctica que realiza, para poder así entender claramente dónde debe de mejorar, dónde debe de cambiar para poder así tener una educación eficiente. El segundo es basados en la opinión de supervisores, inspectores, directivos eh, y las autoridades, ¿verdad? Esto es un punto donde se recibe las críticas y la manera de que los demás entienden qué es el trabajo que realiza el docente, o cómo está preparado el docente en cuanto a la evaluación de su desempeño. Acá ellos son los encargados de supervisar este punto, em, entender dónde debe de mejorar y darle la opinión para que se pueda realizar. ¿Y quiénes son los involucrados en este punto sobre la opinión? Estarían los compañeros de trabajo, los padres de familia, los estudiantes, los directores y los rangos más altos en cuanto a la educación. El siguiente, que sería basados en la opinión de los estudiantes. Pues en este punto se debe de ser de una manera lógica, donde se requiere cierta madurez de los estudiantes en cuanto a la valoración y la crítica que se le da al docente, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta en este punto, en muchos lugares o en muchas situaciones, los estudiantes pues no, a veces solo responden algo por responder, sino que no dan a conocer realmente lo que se está calificando. Pues
En cuanto a la opinión de los docentes, pues se busca la madurez y la valoración que se tiene sobre el docente, así también como entender y el apoyar para que se pueda visualizar de la mejor manera cuál es en sí las características o en sí cuál es la idea que tienen los estudiantes hacia los profesores. Tal vez solo de esta manera el profesor obteniendo el resultado pues pueda mejorar de la mejor forma. Está lo que es otro también, lo que es basado en la aplicación de instrumentos para medir las capacidades. Pues en este punto entraría lo que es una evaluación a través de las herramientas, a través de las maneras que uno desarrolla sus habilidades en el ámbito educativo, en el ámbito musical, en el ámbito deportivo, en lo que son los idiomas. Pues en estos puntos se evalúa a través también de estos aspectos que tiene un docente de estos instrumentos, de estos formas y fortalezas que se tiene para poder evaluarlo de la mejor manera y estar anuente con lo que realice. También está lo que es basado en análisis de los logros alcanzados por los alumnos. Otra manera de evaluar sería ver el rendimiento que han dado los estudiantes. En este punto, si el estudiante o el alumno aprende, el profesor es considerado como alguien, un buen profesor. Y esto es el resultado que pueda dar las evaluaciones. ¿Por qué? Porque los estudiantes o el estudiante aprende de la mejor manera y se tacha al docente de esta manera. Pero si es caso contrario, así como que el alumno no aprende, pues obviamente se considera al docente como alguien que no es capacitado para poder trabajar, ¿verdad? Como alguien que es considerado como un mal profesor en este punto. Esto es lo que nos da a conocer basado en un análisis de logros de los alumnos, aunque en cierto punto, pues, deja mucho que pensar, ya que no siempre, a pesar de que un docente es un docente preparado y activo, pues no siempre se logra con el objetivo dentro de las instalaciones de los centros educativos. Pues el rendimiento también de los estudiantes puede generar inquietudes y cuestionamientos en los profesores, pues que uno de sus principales actividades docente es producir aprendizajes con los alumnos, el, el lograr entender cuál es el trabajo realmente con los estudiantes, con los alumnos y cómo desarrollarlos de la mejor manera. En este punto es lo que nos da a conocer la evaluación para poder desarrollarlas de la mejor manera y poder aplicarlas dentro de los centros educativos. Está el siguiente que sería un modelo de evaluación, ¿verdad? Otro de los modelos de evaluación que se realiza en los docentes, pues es muy amplia. Está lo que es la cognitiva, eh, la técnica, la integradora, la racional y lo que es el afectivo moral. Estos son los modelos que se debe de tener y entender que tenga un docente y tomar en cuenta para poder evaluarlo. Está la cognitiva, que es la que adquiere y usa los conocimientos para solucionar problemas en la vida real. Esto se basa en lo cognitivo, en adquirir y ver que los conocimientos sean de la mejor manera. Así también la técnica. Esto se basa en las habilidades
que están puestas en la práctica del procedimiento, ¿verdad? En lo que se pueda realizar, en lo que se pueda hacer para poder lograr, ¿verdad? Eso es una técnica de cómo se desarrollan las habilidades del docente. De esta manera también, así como también lo que es el cuarto punto, el racional, ¿verdad? ¿Qué nos indica esto de se basa en la comunicación efectiva que se tiene con, con el docente, ¿verdad? De cómo se desarrolla en cuanto a la comunicación que tiene con los estudiantes. Está también lo que es el afecto moral. Esto se basa en el respeto y las situaciones que se tiene con los estudiantes o cómo el docente pues desarrolle y presente su ética profesional. También el modelo de evaluación docente pues existe en competencia donde se asume que los procedimientos para el- la evaluación deben de estar relacionados en el contexto institucional en la cual el profesor desempeña su tarea como docente, incorporando los principios de las orientaciones que se realizan, la manera formativa y participativa en el ámbito educativo, ¿verdad? En cómo realizan las diferentes maneras en el desarrollo de las maneras en las que se puede evaluar. También en este punto entraría lo que son los instrumentos de evaluación del docente. También para poder evaluarlo, para poder entender realmente cuál es el proceso que se realiza o entender cómo se puede evaluar al docente de manera eficaz y obtener un buen resultado, se puede eh, hacer esta evaluación a través de la observación de la clase desarrollada, a través de las entrevistas a los profesores, a través de la autoinformación del docente, así como también otro punto para poder evaluar al docente es el portafolio, ¿verdad? La opinión de los superiores, la opinión de los docentes que serían los compañeros de trabajo, también la opinión de los supervisores, de los directores, la manera en la cual se pueda medir las competencias y ver los logros que se hayan alcanzado, con los alumnos. Pues estos instrumentos también deben de ser construidos con base a las tareas, criterios y de la manera en que se haya entendido este punto. Así también es importante considerar que estos modelos pues son muy importantes porque a través de esto se puede entender, se puede evaluar al docente dentro del ámbito educativo. El siguiente, el cual sería el modelo de evaluación docente en 7 países o en ese punto que serían 8 países, ¿verdad? Pues son puntos muy importantes donde cada uno de ellos, acá nos da el ejemplo, cómo son evaluados o qué es, cómo es el tipo de evaluación que se les realiza en cuanto al proceso que tienen en el ámbito educativo. Pues la evaluación docente se manifiesta a través de la priorización que se le pueda dar para poder eh, tener al docente activo en las clases para ver de carácter formal o no formal el proceso de aprendizaje que tiene. Pues en este punto vemos el primer país, lo cual es Argentina, uno de los países donde los evaluadores son el director y el supervisor. También en este punto nos indica
la ausencia de los indicadores de la evaluación con objetivos, en este punto el modelo formal, pero con poco contenido. Está lo que es el segundo país, Colombia. Ellos, en este país se realiza la evaluación en tres momentos. El periodo de prueba al ingreso y al finalizar, en cada año escolar y en forma voluntaria cada 6 años para ascender de grado. Está lo que es Perú, en que se realiza en tres momentos. El periodo de prueba de ingreso en el sistema educativo a través de una prueba de conocimientos y de desempeño. La evaluación del proceso que consiste en observación, el desempeño, en observar el desempeño del docente, esto por parte del director siempre y la unidad de gestión en el local. También en Nicaragua están los dos momentos, que sería la evaluación anual de cada docente y las visitas de supervisión en las aulas de los docentes, ¿verdad? Y los evaluadores obviamente serían en este punto los directores, los propios compañeros de trabajo y un supervisor. En este punto en este país utilizan diferentes criterios, como sería el cumplimiento de horario, implementación del programa y asistencia de los alumnos en clase. En Uruguay, los evaluadores son los directores siempre y los supervisores. También, también se evalúa el desempeño en cada centro, mientras que el supervisor evalúa eh, el trabajo que realiza en el aula y el director el trabajo que realiza en el centro educativo. También está lo que es Honduras. En Honduras existe lo que es el CINESE, donde plantea la necesidad de tomar en cuenta los resultados de los alumnos. Valora mucho el resultado que dan los alumnos en cuanto a la evaluación del docente. Eh, También la evaluación del director, la coevaluación de los docentes entre sí, que realizan entre ellos, y la autoevaluación del educador. Pues esto son la manera que en Honduras pues pretende y poco a poco va logrando la manera de evaluar, que es muy importante. Después está lo que es El Salvador. Eh, Ellos evalúan a los docentes a través de la evaluación institucional de los centros educativos. Esto se realizó hasta los años 2003, pero en la actualidad pues se está realizando y se está diseñando nuevas estrategias de evaluación para que se puedan ser más eficientes. Y en República Dominicana evalúan con tres tipos de evaluación: en el periodo de prueba al momento del ingreso, la evaluación ordinaria cada 3 años y la evaluación especial ordenada por la Secretaría de la Educación. En Guatemala, pues se realiza también diferentes maneras de evaluación, donde entraría el director, los estudiantes, los docentes. em, Así como los coordinadores técnicos administrativos, pues es muy amplio. Cada país tiene su manera de entender cómo trabaja cada uno, sus propios criterios, su propia manera, su propia legislación educativa para poder evaluar a los docentes. En este punto también en Guatemala, pues se evalúa al docente a través de diferentes maneras para que se pueda tener una educación de calidad. Este tipo de evaluación se realiza con el fin de entender cómo apoyar, qué cambiar y cómo aportar en lo que es el ámbito pedagógico para que el docente pueda desarrollar de manera más eficiente y más eficaz las clases que pueda desarrollar, así como también las evaluaciones realizadas por los estudiantes también es un punto donde en Guatemala se realiza esta evaluación. Se realiza
también la evaluación realizada por el director, que verifica, que le da un acompañamiento al docente. En conclusión, pues al realizar los análisis de estos temas, pues se ve para que el desempeño de la evaluación del docente, pues se pretende mejorar la comprensión del docente. Se pretende proporcionar una base sólida para la toma de decisiones del docente y no sentirse frustrado o encerrado en un mundo, ¿verdad? También está lo que es una de las conclusiones o el objetivo obtenido es realizar y darle seguimiento permanente a los procesos que se realizan a través de los resultados obtenidos y los cambios que pretenden dar los maestros de manera voluntaria o participativa dentro de su centro educativo. Pues también en este punto se pretende priorizar y analizar la valoración de los resultados. Estos resultados, pues, logrados por los estudiantes, los docentes y en los centros educativos y así como la comunidad donde la comunidad local donde se trabaje, ¿verdad? Esto es lo que nos da a conocer que se pretende tener un buen resultado, saber en qué están fallando, saber en dónde pueden aportar los docentes en este punto. También la evaluación del desempeño docente representa el medio para poder obtener la información acerca de la situación del docente y por lo tanto, pues también debe considerarse como una aliada para mejorar la calidad educativa, como lo decía hace un momento, de entender realmente lo que pasa con el docente, no solo basándose en el ámbito pedagógico, también sino en el ámbito afectivo, de cómo interactúa con los estudiantes, cómo se le puede observar a él a través de ese punto, de verificar cómo desarrolla sus clases, cómo desarrolla la manera en la que desarrolla las clases con los estudiantes y cómo él se va desenvolviendo, interactuando con los demás, tomando en cuenta todo lo desarrollado. Esto es lo que nos da a conocer estos modelos de evaluación del docente en los diferentes países, así como también la evaluación del desempeño docente es muy amplio y por eso un docente, un profesional docente, día con día debe de formarse, día con día debe de ser un instructor para poder apoyar, así como también se evalúan a los estudiantes, también se evalúan a los docentes, donde los supervisores puedan llegar en el aula, donde puedan tener la confianza y tomar en cuenta también que este tipo de evaluaciones pues no perjudique al docente en el sentido de que sienta una presión y se enfoque más en la manera en que él pueda responder tal vez algunos cuestionamientos realizados por los supervisores y no enfocarse en sí mismo en cuanto a lo que es la educación desarrollada a los estudiantes. Tal vez en el momento de enfocarse en ellos mismos, pues ya no le prestarían atención y enfoque a la pedagogía que puedan desarrollar con los estudiantes. Esto también, pues, es un punto muy importante, entender realmente que el trabajo del docente, pues, es amplio. No solo se basa en lo laboral, sino que también en la manera emocional, en la interacción. Pues esto también nos dio a conocer que en Latinoamérica, pues, varios países tienen su manera. Sabemos que la educación hoy en día no está avanzando y cada día se pretende cumplir con las estrategias que se tiene para que la educación tenga diferentes programas, diferentes planes de estudios y diferentes textos escolares para poder apoyar tanto al docente como a los estudiantes. Esto con el fin, pues, para que se puedan generar proyectos. em, También lo que es el apoyo, charlas, capacitaciones y ver cómo es el docente dentro de su aula, porque si el docente no rinde, los estudiantes tampoco
van a rendir en este sentido de la educación. Muchas gracias. Esto es lo que da a conocer esta evaluación del desempeño docente, lo cual es amplia y día con día, pues se debe de aprender para ser mejores personas y ser profesionales que dan a la talla dentro de los centros educativos para así formar a las futuras generaciones para poder tener un país más desarrollado. Muchas gracias.